¿Qué tal? Muy buenos días. Buena semana, no sé cómo la llaman ustedes, y Semana Santa. De la cerveza quedó. Llegamos a ese acuerdo. ¿De la cerveza? Sí. No te la esperabas, no te la viste venir. No me la esperaba y no me gusta porque es de Paysandú. Esa rivalidad que se tiene en el norte. ¿Cómo le llamas vos? Yo en realidad, si fuera por cuando era gurí... Ay, qué peligro. No, le llamaría de la vuelta, porque... Claro, la vuelta ciclista. La vuelta ciclista, yo era fanático de la vuelta ciclista, pasaba todas las mañanas escuchando en la radio aquellas viejas transmisiones, que aparte los relatores, después cuando empecé a ver en la tele, le ponía una emoción que en realidad no existía, ¿no? Cuando después veías las imágenes en la tele, esa emoción no existía, pero igual me pasaba horas y horas escuchando la vuelta ciclista. ¿Y no ibas hasta ahí, hasta la principal, a verlos pasar? Sí, claro, no, iba. Claro, también de chico en Salto, la suerte que tuvimos es que teníamos a Federico Moreira en aquel momento, que para quienes no saben, Federico Moreira fue múltiple campeón, ganador varias veces, por lo menos 5, 6 o 7 veces, no me acuerdo, de la Vuelta Ciclista, también de Rutas de América. O sea, se sacaban cartel en Salto. Sí, claro, no, además de sacarse cartel había, ¿no? como un respaldo también de la población, y por eso me quedó la Vuelta Ciclista. Pero bueno, hay gente para mucha gente Semana Santa, para otra gente de turismo, criolla. Turismo sí se nota mucho en la calle que es turismo. Sí, se nota. Criolla, de la vuelta, de la cerveza. Para algunos es la semana del campo, porque mucha gente que tiene campo se va al campo, claro. ¿no? Ayer justo hablaba con un amigo que estaba en el campo de su familia y me decía, no, otro de los amigos me dice... ¿Y vos la semana qué haces? No, esta semana me voy a comprar un campo. ¿Para qué? Para el año que viene poder ir a decir que voy al campo. Es buena. Bueno, un campo para cada uno. Podríamos comprar unos campos. No, yo dije, la única tierra que tengo es en La Oreja, mejor, y ya está. ¿Por qué? Hablando de tierra, ¿sabes que me sorprendió un video? Porque la semana pasada estaba bastante mal el expresidente José Mujica. Sin embargo... Este domingo el expresidente José Mujica se subió a su tractor y estuvo ahí toda la mañana arando, según un video publicado en la cuenta de Instagram, por uno de sus más cercanos colaboradores, ¿no? Hoy es un tema bastante sensible que tenemos para tratar, y es las personas que viven en situación de calle, que ahí se mezcla también con la última gestión del Mides, y los contratos particularmente con la Fundación Aganar, una fundación que ha sido muy criticada y está siendo objeto, vamos a ver ahora más adelante, objeto de investigación por parte del Frente Amplio, porque es una fundación que aparece muy vinculada al Partido Nacional. No, y saben que estaba preparando anoche justamente... tengo acá todos los números que increíblemente difieren de los números que le entregaron al diputado Eduardo Brenta sobre los contratos del Mides con la Fundación Aganar. También estaba leyendo el famoso último contrato ese que el presidente firmó en diciembre con la Fundación Aganar por 200 cupos de refugios, que le va a pagar unos 3.600.000 que después este gobierno resolvió mantener por razones de necesidad. Pero me pasó una cuestión de que estaba trabajando en la documentación, haciendo el guión, y me contactó a través de una de las redes sociales una persona. Yo hace varios días, ya hace más de 15 días, que en una de mis redes sociales vengo publicando fotos de personas en situación de calle, tratando un poco de seguir sensibilizando, sobre todo a las autoridades, ¿no? Porque, según los últimos datos que pudimos recoger, hay más de 3.500 personas que viven en la intemperie en Uruguay. Estos son los datos oficiales del último censo. Y contaba esto, y de repente me contacta por allí una persona, me pidió que no pusiera su nombre. Es una persona, primero me comenzó cuestionando, ¿no? Diciéndome que antes de publicar todo esto, debe saber que frente a los refugios siempre se duerme antes de entrar, mejor habría que averiguar sobre gestión de cupos, cosas que nadie habla.
Y ahí comenzamos a intercambiar. Es una persona que hasta hace 4 meses estaba en situación de calle, estuvo más de 5 años viviendo en la intemperie y también recorriendo diferentes refugios. Estuvimos un buen rato intercambiando visiones, opiniones, me compartió muchísima información, y aparte de lo vivencial de alguien que vivió el sistema desde adentro, y me hizo cambiar un poco la perspectiva de lo que tenía preparado para hoy, que si bien vamos a compartir en parte estos números, estos contratos directos que hizo el gobierno anterior, sobre todo la gestión de Martín Lema y Alejandro Sierra en el Mides, pero intercambiamos muchos audios con esta persona, y a mí me pareció uno de ellos muy valioso, y le pedí autorización para reproducirlo hoy, y por eso me hizo cambiar el foco y el comienzo, y vamos a comenzar esta tapadita escuchándolo a él, y que nos cuenta sobre todo, no tanto cómo es vivir en la calle, ¿no? Porque eso seguramente sea una experiencia muy diferente para cada una de las personas que está en esa circunstancia, ni tampoco cómo llegaron, por qué llegaron, porque la casuística es muy diferente, pero sí respecto a los funcionamientos de los refugios, a la búsqueda de un plato de comida, y a veces hasta el por qué terminan durmiendo cuando salen del refugio, siguen durmiendo en la calle, ¿no? Ya te digo, yo lo viví en carne propia. Te sacan por los nocturnos, tienen un horario que se entras a las 6 y te vas a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana la gente durmió mal o en fin. La comida la dan a las 8:30 de la noche, de ahí a que te duermas, tengas algún trastorno mental o adicción, no dormís hasta las 10:30, o querés mirar algo de televisión, una distracción, ¿viste? Y claro, como te levantás, ¿qué querés? Dormir. Entonces quedan en el refugio porque están un poco más a salvo de ley de falta. Si bien no está permitido el dormir cerca de los refugios, ¿tá? Porque les complica a ellos la vida, ¿tá? Porque te mandan un 22, te mandan un patrullero porque estás durmiendo ahí y les complica al refugio eso. Bueno, es así, digo, me parece que ley de cupos, yo te hago un cuento personal, ley de cupos recién habilita a las 8:30 de la noche. Vos te registrás antes de las 6 de la tarde, ¿está? Salir del refugio es en los nocturnos solamente, y en algunos lados que hay puerta de entrada, no en todos los refugios se hace nocturno porque 24 horas no son puerta de entrada. Entonces pasa eso, ¿viste? Pasa que el cupo recién te lo pueden empezar a dar porque averiguan cuáles cupos hay y en dónde, ¿tá? Y te puede pasar como me pasó a mí, que me anoté en un refugio, cito en Agraciada y Tape, y el cupo me lo dieron a las 11:30 de la noche. ¿Y en dónde? En Colón. A veces te dan boletos, otras veces no. A mí me dieron un boleto, ¿tá? Me fui hasta allá. Sí, llegué, me dieron de comer, no digo que no, pero llegué a las 1500 y al otro día, o sea, llegás molido por el día, por caminar, porque
si no estás durmiendo todo el día, y eso es lo que pasa, eso es lo que ve la gente, ¿viste? Que ve que está todo el mundo durmiendo tirado en la calle, ¿viste? Es todo bastante complejo el tema, ¿tá? Pero no me gustó mucho, por ejemplo, lo de que tuviera que salir el Pacha con respecto a hablar con la gente que se había juntado frente a la torre ejecutiva por el tema de esta semana de turismo, o que no les habían habilitado los tickets, o que no estaban puestos en la tarjeta del MIDE. Y es una semana que no comen, a no ser que vayas a una olla popular. Si bien toda la gente en situación de calle sabe dónde están las ollas populares para ir a comer, ¿viste? Pero vos tenés que caminar para llegar a comer, ¿viste? Eso es un desgaste físico, ¿viste? Y después no te olvides de que tenés que ir a un refugio, notarte, y no... Bueno, esta era uno de los audios que intercambiábamos anoche con esta persona que vivió más de 5 años, me dijo él, en situación de calle, y que hace 4 meses que logró salir, ¿no? Ya la propia voz cascada de él. Después seguimos hablando de otras cuestiones, incluso él ahí cuenta, bueno, esas experiencias, ¿no? De a veces llegar a la puerta de entrada a un refugio, de que no hay lugar, o tenés que esperar cupo, o te dan cupo, estaban agraciadas etapas, decía, y te dan cupo para el de Colón, a veces te dan boleto, a veces no te dan boleto. Y bueno, hizo cambiar un poco la perspectiva de lo que traíamos para hoy, justamente porque a veces, y creo que es más grave todavía, porque se inyectó mucho dinero en los últimos 5 años del Ministerio de Desarrollo Social, y sobre todo con la Fundación Avanar, y se demuestra en estos casos un rotundo fracaso, porque quizá no se hizo desde la perspectiva también teniendo en cuenta la valoración de los usuarios. Y sé que es muy difícil, lo que las personas que trabajan en el territorio con estas personas seguramente hacen todo lo posible y tratan de tener en cuenta lo que pasa con estas personas. Le hablaba ahí, ¿no? A veces tiene que caminar y caminar y caminar. Por ejemplo, esta semana que están cerrados los comedores, él decía, casi todas las personas que estamos en situación de calle, o que estábamos en el caso de él, sabemos dónde hay una olla popular, y van a buscar ahí un plato de comida. Pero claro, a veces tienen que caminar 20, 30, 40 o 50 cuadras. Estamos hablando hasta de 4 o 5 kilómetros. También ahí le explicaba un poco de por qué uno los ve durmiendo todo el día tirado en la calle, o porque no duermen bien de noche, porque tienen problemas de consumo, de algunas adicciones. Dice, bueno, mala alimentación también, porque sí, la mala alimentación te quita energía, ¿no? Mala alimentación, pero incluso a veces hablaba y dice, bueno, y a veces querés, dice sus palabras, ¿no? Entretenerte un poco, mirar un poco de tele, ¿no? Ese es el entretenimiento, mirar un poco de tele en el refugio. Sí, yo me acuerdo, no recuerdo ahora qué autor, pero igual esto es algo que se ha repetido, que planteaba, bueno, cuando se dice esto de la persona en situación de calle es vago, cuando se habla de la vagancia, en realidad no es vagancia, sino depresión en muchos casos. Exactamente, es otra de las patologías. Cuando vemos en realidad personas que dicen, bueno, pasa tirado, es un vago, y no. No, y aparte hay otro tema también, que muchas de las personas que están en situación de calle no tienen una oportunidad de una salida laboral, claro, porque han pasado por la cárcel, y bueno, y no es que sea vago, es que no consigue trabajo y llega a ese extremo, ¿no? Sí, bueno, este testimonio era solamente una muestra que queríamos compartir. Incluso, bueno, él nos autorizó a compartir. Ya lo digo, no lo buscamos, nos contactó incluso hasta en parte para
recriminarnos en una buena que estábamos publicando casi todos los días fotos de diferentes personas en situación de calle, con todos los cuidados necesarios que hay que tener, tratando de proteger la identidad y toda la mano, pero bueno, era buscando mantener sensibilizadas a las autoridades actuales y también mostrando que, fíjate que aumentó en relación, según los últimos datos, aumentó un 175% la cantidad de personas que duermen a la intemperie. Los últimos datos son de relevados del censo que se hizo en el 2023 y recién se divulgaron sobre finales del año pasado, cuando estaba terminando el gobierno de la calle Pou. Ahí había 3.500 personas detectadas por el censo, o sea que son datos oficiales, no es un relevamiento del MIDES o algo, es el censo. Dice que hay 3.500 personas que viven a la intemperie, de las cuales más 3.504 para ser más exactos, la mayoría, el 78% se encuentra en Montevideo y un 10% reside en Canelones y un 3,2% en Maldonado. Estos son los datos. Claro, después estuvo toda la polémica, que era el foco que íbamos a tratar hoy, de los contratos que hizo el MIDES, sobre todo con la Fundación Aganar. Y el diputado Eduardo Brenta, de Frente Amplio, hizo un pedido de acceso a la información pública para ver en general todos los contratos que tuvo la Fundación Aganar. Senador. El senador, claro, que asumió como senador, está perfecto. El senador Eduardo Brenta hizo un pedido de informes para ver todos los contratos que tuvo esta Fundación Aganar, que está claramente ligada al Partido Nacional, no solo en el MIDES, sino en la Secretaría Nacional de Deportes, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en las diferentes intendencias vinculadas al Partido Nacional, en Rocha, en Paysandú, en Durazno, en Maldonado, y no recuerdo si tuvo contratos en alguna otra. Pero un dato, porque estuvimos comparando anoche el pedido de acceso a la información, los datos que le brindaron desde las autoridades actuales con el Ministerio, y nos encontramos con una diferencia de 200 millones de pesos, que es bastante dinero. Según la información que le proporcionaron al senador Brenta, la Dirección de Desarrollo Social del Ministerio del MIDES, en el quinquenio pasado, realizó 16 adquisiciones por un total de 440 millones de pesos. Según información que obtuvimos nosotros, desde adentro del propio MIDES, con fondos del MIDES, durante la gestión pasada y arrancando el primer contrato el 5 del 4 del 2021, es un contrato con en realidad siglas DNGT, que es Dirección Nacional de Gestión Territorial, porque el MIDES en la gestión pasada con la Fundación Aganar hizo contratos con la Dirección Nacional de Políticas Sociales y con la Dirección Nacional de Gestión Territorial. Bueno, el primer contrato con fondos MIDES aparece el 5 de abril del año 2021 por un monto que uno puede decir, bueno, 632.000 pesos, empezó ahí, pero después, si uno va observando la lista, va increciendo. El próximo contrato es el primero de mayo, trabajaron, increíble. El 1 de mayo del año 2021, ahí ya sube a 10 millones de pesos, después casi 11 millones de pesos, lo vuelvo a reiterar el 1 de mayo del 2022. 1 de mayo del 2021 fue el día que falleció Larrañaga. No recuerdo, no fue 1 de mayo. No fue el 1 de mayo. Después, pero fue una fecha así. Según los datos, ahí la Dirección Nacional de Políticas Sociales asciende el 11 de mayo del 2022 15 millones de pesos, ¿no? Y así es sucesivamente. Desde 15 millones de pesos pasamos en diciembre del 2022 a 30 millones de pesos, ¿no? Habíamos arrancado los contratos directos con la Fundación Aganar del MIDES en la gestión de Martín Lema y Alejandro Sierra en 632.000 pesos. Acá ya al año y medio ya estaban en 30. A los 2 años
estaban en 42 millones de pesos. Después, el mismo año tiene uno de 42, otro de 62 millones de pesos. Bueno, ahí 20, 23, 31, 50, 60, estoy hablando siempre de millones de pesos, 65, hasta que llegamos a la más alta de todas, que es justamente la más cuestionada, que es el 3 de diciembre del año 2024, cuando ya había ganado el Frente Amplio las elecciones, por 153 millones de pesos, contrato directo de el Mides durante la gestión de Martín Lema y de Alejandro Sierra, contrato directo en ese caso era por unos 200 cupos cama para las personas que están en situación de calle. Mira lo que son las cosas, Eduardo. Yo sabía que alguna fecha particular era, porque es la fecha en la que se dio la salida de Bartol, del primer ministro de Desarrollo Social. Claro. Pero no fue el mismo día, coincide la fecha. Claro, fue el 1 de mayo que se dio su salida, que nos enteramos de la salida de Bartol. Pablo salió, exacto, Pablo Bartol, primer ministro de Desarrollo Social, fue... en 2021, primero de mayo. No, pero yo lo que quiero decir que fue relevado por el expresidente de la calle por tuit. Sí. Mediante un tuit. ¿Te crees que quedamos todos? Sí. Un sábado, recuerdo, porque yo hablé ese mismo sábado noche con Pablo Bartol, y Pablo Bartol había ido a Presidencia de la República con una libreta para hacerle una serie de planteos al presidente de la República, y cuando termina la reunión, ahí el presidente de la calle le comunica que lo había cesado. Y ahí es cuando pone de ministro a Martín Lema. Exacto. ¿Está? No, preocupante esto que decís de la diferencia que tenés vos en relación a lo de Brenta. Si yo sumo, bueno, acá lo que nos están viendo a través de MOV, que nos pueden ver a través de MOV, son 644 millones de pesos directamente con fondos Mides por contratos de el Mides desde 2021 a la fecha, tanto con la Dirección Nacional de Políticas Sociales como con la Dirección Nacional de Gestión Territorial. Brenta me aclaró que la información que le había proporcionado a él las actuales autoridades del Mides eran de lo que salía del sistema de compra ARCE, que es el sistema de compra estatal. Sí. O sea que puede haber muchas de estas compras que no figuren, no estén cargadas, y por eso la diferencia de 200 millones de pesos. Vale también aclarar, ¿no?, que este gobierno, estas autoridades del Mides, resolvieron mantener el contrato ese que tiene de 3,6 millones de dólares, o sea, de 150 millones de pesos, hasta diciembre, por los 200 cupos en refugios, con la Fundación Aganar, por una cuestión, según explicaron mediante un comunicado en su momento, hace un mes y medio, sí, por una cuestión de que ya se estaba ejecutando desde diciembre pasado el proyecto y no podían hacerlo caer porque iban a dejar a 200 personas en situación de calle sin esos 200 cupos. Según el ministro Sibila, ese contrato en diciembre se va a rever y seguramente no sea renovado, según las palabras del ministro de Seguridad Social, Gonzalo Sibila. Pero otro dato relevante, o sea, que también obtuvimos, es que a esos 644 millones de pesos que obtuvo la Fundación Aganar de contratos con el Mides, que es con fondos propios del Mides, hay que sumarles, y esto es documentación oficial del Mides, hay que sumarle otros 61 millones de pesos, es más, para ser exactos, 61 millones de pesos, 392.000, que son contratos con la Fundación Aganar durante el año 2020 con fondos COVID. ¿Se acuerdan? Durante la pandemia, sí, hubo muchos fondos COVID, y entonces allí por eso no figuran como fondos del Mides. O sea que si estamos hablando en total, la diferencia es mayor todavía, porque estaríamos hablando de 700 millones de pesos que recibió la Fundación Aganar durante la gestión pasada únicamente del Mides, y los datos proporcionados a el senador Brenta hablan únicamente de 444 millones de pesos. Senador Brenta, que nos dijo que se propone investigar y llevar a fondo los vínculos de la Fundación Aganar con el Estado uruguayo.
dada la cantidad de denuncias que hemos recibido respecto a la Fundación ANAR, a las tareas que desarrolla y a su vínculo con el Partido Nacional, hemos realizado un pedido de informes a todo el Estado, gobierno central, ministerios, intendencias, etcétera, a los efectos de determinar cuál ha sido su rol. Hasta el momento conocemos los 20 millones de dólares que se pagaron entre las compras que se realizaron a través de la Agencia Central de Compras, que son, hasta el momento, parecen ser una parte bastante menor del conjunto de convenios por los cuales se le pagaron millones de dólares a esta fundación, a la cual en algunos departamentos, según denuncias que se nos han realizado, se le solicita además expresar su adhesión al Partido Nacional, participar en sus actividades políticas, etcétera, al día de hoy, en el marco de las elecciones departamentales. Por lo tanto, vamos a seguir investigando y este hecho, respecto a su vínculo con el MIDES, es uno de los aspectos centrales de la investigación que estamos llevando adelante. Bueno, ahí era el senador entonces Eduardo Brenta, que va a poner foco entonces en los contratos de la Fundación ANAR, no solamente con el MIDES, como estábamos repasando hasta ahora, en el cual ya detectamos esta diferencia entre lo que le informaron al senador por 440 millones de pesos, 440 millones de pesos, y los 700 millones de pesos que tiene documentado el MIDES, y bueno, y él va a investigar también todos los vínculos con las intendencias, porque como decía él ahí, incluso a muchos se les hace adherir a el Partido Nacional para poder acceder a contratos con la Fundación ANAR. Hasta acá un poco era la información y ahora vamos... Una sorpresa. ¿Qué tenés? Un paquete bomba, ¿no? Sí, yo dije, eso es un explosivo. ¿Sabemos qué hay ahí adentro? No sabemos qué hay acá. Lo vas a abrir al aire así sin Vamos a saber abrirlo lo al que aire. Bueno, si explota, ha sido un placer. El amigo va a quedar contento por lo que le dije ahora. Lo mandó él. Lo mandó él, a ver. Tiene un mensaje el papel igual ahí. Tiene un mensaje, a ver. No, hay unos pajaritos pintados, no sé si será que volamos por el aire. Pero no, a ver lo que están viendo. Ay, qué momento. A mí me preocupa en serio igual. Si es chocolate, se reparte. Si es chocolate, se reparte. Si son ticholos, pues tiene pinta que son ticholos también. Puede tener cianuro si chocolate, eso no. Cianuro podían tener si nos mandaba la gente de la vienesa, ¿no? Ay, no. No, mire. No, son... ¿Qué son? No, me muero. Acá está. ¡Qué Muchas grande! gracias. A ver. Hay para repartir. La tapadita. No, muchas gracias. Stickers de la tapadita. Stickers de la tapadita que nos manda Qué bueno. Qué Inés desde Maldonado. Desde Maldonado. Sí, muchas gracias. Inés. Muchas gracias, Buenas. la verdad que están espectaculares, incluso manteniendo los colores característicos de la tapadita. Nos arriesgamos a abrirlo en vivo. Sí, era un peligro. Era medio extraño el paquete, pero bueno, muchas gracias. Ya tienen para ponerle los termos. Buenísimo. No se te caen un par más. Sí, Habrá para la audiencia, me imagino. Obvio, yo lo dejo a ustedes. Vamos a mostrarlo ahí, la tapadita. Ahí va, buenazo. Bueno, gracias a ustedes, que terminen bien la semana. Muchas gracias. La semana de la vuelta, la criolla. Y que puedas descansar algo. Santa. ¿Te vas para Salto? No, mañana voy a trabajar al interior. Al campo que compraste. Al campo que compré. No pensé al campo. Voy a recordar algunas de las primeras tapaditas. Que hay novedades importantes respecto a dos de las tapaditas. Una que fue muy polémica, que levantó mucha polvareda. Y la otra que pasó más desapercibida de sotoboche, pero que creo que va a hacer ruido. Déjanos con algo de intriga. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar.